A las selfies se han vuelto una parte inseparable de nuestra rutina. Un clic rápido, una sonrisa posada y listo. Un momento queda eternizado. Pero en algunos casos, esta búsqueda de imágenes llamativas ha sobrepasado los límites de la seguridad, transformando segundos de euforia en escenas de tragedia. Personas comunes, turistas, aventureros e influencers lo arriesgaron todo por una foto perfecta, a veces sin darse cuenta de que estaban a punto de vivir sus últimos instantes. Será exactamente eso lo que vamos a ver aquí hoy. Xiao Qiumei era una joven china de 23 años, madre de 2 hijos, que trabajaba como operadora de grúa y también tenía éxito en las redes sociales, especialmente en Douyin, la versión china de TikTok, donde compartía videos de baile y de su día a día trabajando en las alturas. Ambiciosa y carismática, solía grabar contenidos en la parte superior de las grúas, un lugar totalmente poco común, que despertaba la curiosidad del público y le daba muchos seguidores. El 20 de julio de 2021, después de su jornada de trabajo, Xiao subió a la grúa para grabar un video más bailando, como acostumbraba a hacer. Sin embargo, según relatos, no utilizaba equipo de seguridad adecuado en el momento de la grabación. Mientras se movía y sostenía el teléfono móvil, habría perdido el equilibrio y terminó cayendo desde unos 50 metros de altura. Algunos testigos dijeron que todavía tenía el teléfono en las manos durante la caída, lo que reforzó la sospecha de que estaba grabando en el momento del accidente. Su muerte conmocionó profundamente a la Internet china e internacional, generando gran conmoción y debates sobre los límites de la búsqueda de visualizaciones en las redes sociales, los riesgos de realizar desafíos peligrosos y la importancia del uso de equipos de protección en el ambiente de trabajo. La familia negó que Xiao estuviera intentando hacer algo arriesgado por fama y afirmó que todo no fue más que un trágico accidente. Aún así, el caso se volvió simbólico de cómo la presión por la popularidad digital puede llevar a las personas a situaciones extremadamente peligrosas y, muchas veces, irreversibles. Meenakshi Murthy y Vishnu Viswanathan eran una pareja india que vivía en los Estados Unidos y murió trágicamente en el Parque Nacional de Yosemite, en California, en los Estados Unidos. Ella tenía 30 años y él tenía 29 años, y ambos eran apasionados por los viajes, manteniendo un blog donde compartían fotos de sus aventuras por el mundo. Según el hermano de Vishnu, la pareja montó un trípode cerca del borde de un precipicio en Taft Point, un mirador sin barandilla de protección, para sacarse una selfie. A la mañana siguiente, visitantes encontraron la cámara abandonada en el lugar y avisaron a los guardabosques del parque, que utilizaron potentes binoculares para localizar los cuerpos aproximadamente a 245 metros abajo. El informe de autopsia reveló que ambos estaban intoxicados con alcohol etílico en el momento de la caída, aunque no se encontraron otras sustancias. Murieron a causa de múltiples heridas en la cabeza, el tórax y el abdomen. Meenakshi, que ya había advertido a sus seguidores en las redes sociales sobre los riesgos de tomar fotos en lugares peligrosos, escribió irónicamente en una publicación de Instagram: ¿vale nuestra vida una foto? La muerte de ambos tuvo amplia repercusión, especialmente por destacar los peligros de las selfies en lugares extremos y la búsqueda de contenidos radicales en las redes sociales. Gigi Wu, conocida como la caminante en bikini, era una montañista de Taiwán que ganó fama en las redes sociales por compartir fotos en la cima de montañas usando bikini, un contraste llamativo con el paisaje helado. A pesar del aspecto ligero de las imágenes, era bastante experimentada y ya había realizado más de 100 rutas, combinando aventura, fotografía y un estilo propio que encantaba a miles de seguidores. En enero de 2019, Gigi inició sola una caminata en el Parque Nacional Yushan, una región montañosa de clima severo. Durante la expedición cayó en un barranco, desplomándose unos 20 a 30 metros. Herida e incapaz de moverse, consiguió pedir auxilio usando un teléfono vía satélite, informando sus coordenadas, pero diciendo que no podía mover la parte inferior del cuerpo. Los equipos de rescate enfrentaron grandes dificultades debido al mal tiempo, que impidió el aterrizaje de helicópteros y los obligó a avanzar a pie hasta el lugar. Aproximadamente 43 horas después del accidente, Gigi fue encontrada, pero ya sin vida.
De acuerdo con las autoridades, aunque sobrevivió a la caída, murió de hipotermia, ya que permaneció herida e inmóvil durante mucho tiempo en una zona extremadamente fría, donde cada minuto era crucial para su supervivencia. Toni Kelly era una joven neozelandesa que vivía en Londres, donde participaba en un programa de enseñanza, y terminó sufriendo un trágico accidente. Tenía alrededor de 20 años cuando, al intentar sacarse una selfie en una ventana del segundo piso de su casa, cayó y sufrió graves lesiones cerebrales. Fue hospitalizada, pero no resistió y murió 2 días después del accidente. Su familia y sus amigos quedaron devastados por la pérdida repentina. Según la información, era amante de las selfies y, irónicamente, perdió la vida justamente mientras intentaba hacer una más. Después de su muerte, se creó una campaña de recaudación para cubrir los costos de repatriar su cuerpo a Nueva Zelanda. Además, Toni era donante de órganos, y parte de ellos fue donada para ayudar a otras personas en el Reino Unido, haciendo que, incluso en medio de la tragedia, su historia incluyera un gesto de solidaridad y esperanza. Dulce Alondra García Hernández, una joven mexicana de 28 años, perdió la vida de forma trágica mientras intentaba sacarse una selfie con la famosa locomotora de vapor María Fumaza, la Emperatriz 2816, que pasaba por Huichapan, en el estado de Hidalgo, en México. Encantada con el paso histórico del tren de vapor, se acercó demasiado a las vías para registrar el momento y se dio vuelta de espaldas a la locomotora, con el objetivo de aparecer en la foto junto con el tren. Según imágenes difundidas en las redes sociales, Dulce estaba acompañada de su hijo pequeño, pero terminó quedando peligrosamente cerca de la máquina. En el instante en que pasó la locomotora de vapor, la joven fue golpeada en la cabeza por la parte frontal del tren, sufriendo un traumatismo craneal fatal. Murió casi de inmediato, incluso con otras personas presentes en el lugar. Dulce se había graduado en ingeniería, en gestión empresarial, y era muy querida por la comunidad local, que se conmovió profundamente con lo ocurrido. Su velorio reunió a familiares y amigos, y el caso tuvo gran repercusión nacional e internacional, levantando una importante advertencia sobre los riesgos de intentar capturar momentos impresionantes para las redes sociales sin considerar la propia seguridad. Después del accidente, las autoridades y la empresa responsable de la locomotora reforzaron las orientaciones para que el público mantenga una distancia segura de por lo menos 10 metros de las vías, destacando que ningún registro, por más bonito que sea, vale más que la vida. Madeline Davis era una joven británica de 21 años, modelo y esteticista, que soñaba con construir una carrera en las redes sociales mientras exploraba el mundo, pero tuvo la vida interrumpida por un trágico accidente. En enero de 2020, durante un viaje a San Australia, participó en una fiesta en Sydney y, al amanecer, fue con amigos al Diamond Bay Reserve, un punto turístico famoso por sus acantilados con vista al océano, muy buscado por personas que desean sacar fotos y selfies impresionantes. En el lugar, el grupo cruzó la cerca de protección y se acercó al borde del acantilado para observar el amanecer y sacar fotos. En determinado momento, se cree que Madeline resbaló y cayó del acantilado, desplomándose hacia el mar. Los equipos de rescate fueron llamados alrededor de las 6:30 de la mañana y, después de las búsquedas, encontraron su cuerpo en el agua. Su muerte generó gran repercusión, trayendo a la luz los peligros de acercarse a zonas restringidas o inseguras para capturar imágenes impactantes. Fotos de Davis comiendo helado fueron las últimas registradas antes del accidente y terminaron viralizándose. La tragedia también llevó a las autoridades australianas a reforzar las advertencias en lugares turísticos propensos a accidentes, especialmente aquellos que se habían vuelto virales como escenarios perfectos para fotos llenas de adrenalina.
un montañista conocido solamente como Señor Hong, murió mientras intentaba sacarse fotos en la cima del monte Nama, en China. El incidente ocurrió el 25 de septiembre de 2025, durante una escalada hasta la cumbre del monte Nama, también llamado Nama Peak, una montaña de 5.588 metros de altitud en la provincia de Sichuan, en China. Según testigos, Hong se desató la cuerda de seguridad para sacarse fotos cerca de una grieta de hielo. En videos que comenzaron a circular en las redes sociales, aparece parado en una ladera cubierta de nieve, sin la protección de la cuerda, intentando colocarse para la foto. En la secuencia, habría perdido el equilibrio. Relatos indican que tropezó con las puntas metálicas sujetas a sus botas para caminar sobre el hielo y se deslizó por la ladera empinada. La caída fue larga, se estima que se deslizó entre 100 y 200 metros, antes de desaparecer en una parte fuera de la vista. Cuando los socorristas llegaron, confirmaron que ya estaba muerto. Según las autoridades locales, el grupo de escalada no había registrado su expedición, ni obtenido los permisos necesarios, algo exigido para este tipo de ascenso. La Asociación de Montañismo de Sichuan afirmó que Hong no era un guía profesional, aclarando que solo tenía un certificado de asistente de escalada. Además, sus familiares dijeron que era la primera vez que escalaba el monte Nama, lo que reforzó aún más la percepción de imprudencia y falta de preparación adecuada. Sofía Cheung era una influencer digital de 32 años, conocida por compartir en su Instagram sus aventuras al aire libre, con caminatas, kayak, exploración de cuevas y paisajes naturales. El 10 de julio de 2021, estaba con 3 amigas en el Parque Natural Hapak Lai, en la región de Yuen Long, en Hong Kong, cuando decidió subir hasta la parte superior de una cascada en el arroyo Tsingdai para sacarse una selfie. Durante la pose para la foto, Sofía resbaló y cayó desde una altura de unos 5 metros al agua de abajo. Sus amigas llamaron al servicio de emergencia y ella fue sacada del agua y llevada al hospital, pero murió poco después de llegar al lugar. Irónicamente, en su perfil de Instagram, describía su pasión por las actividades al aire libre y la fotografía, con una frase en la biografía que decía: "La vida debe ser divertida, no tonta", haciendo que la tragedia resulte aún más chocante y simbólica. Ana Ursu era una adolescente rumana que murió trágicamente al intentar sacarse la selfie definitiva en la parte superior de un tren estacionado en la ciudad de Iași, en Rumanía. Ella y una amiga de 17 años subieron hasta el techo de la locomotora. Mientras estaban tumbadas, intentando posar para la foto, Ana levantó una pierna y entró en contacto con un campo eléctrico generado por los cables de alta tensión que pasaban sobre las vías. La descarga fue extremadamente fuerte, de unos 27.000 voltios, y provocó una explosión, con su cuerpo prendiéndose fuego. De acuerdo con los relatos, incluso sin tocar directamente el cable, el campo eléctrico fue suficiente para provocar la tragedia. Un hombre que pasaba por el lugar vio a las 2 jóvenes, les advirtió que mantuvieran las piernas abajo, pero cuando regresó, escuchó el estruendo y encontró a Ana envuelta en llamas. Las 2 fueron auxiliadas y llevadas al hospital. Su amiga sobrevivió, pero Ana tuvo aproximadamente la mitad del cuerpo quemado y no resistió. El caso tuvo amplia repercusión por ser un ejemplo dramático más de cómo la búsqueda de fotos arriesgadas puede llevar a consecuencias fatales e irreparables. Omar Farang Zin era un turista italiano de 48 años que murió trágicamente tras ser atacado por una osa en los Cárpatos, en Rumanía. Estaba en un viaje en moto cuando, según las autoridades locales, se detuvo cerca del borde de la carretera para fotografiar a un oso con sus crías. Los relatos señalan que bajó de la moto, ofreció comida a la osa, incluso habiendo carteles que advertían que no se debe alimentar a los animales, y trató de sacarse selfies muy cerca del animal. En videos encontrados en el teléfono de Omar, aparece observando cómo la osa se acerca y diciendo: "Aquí está el oso, qué lindo, está viniendo hacia mí". En el momento del ataque, la osa lo arrastró unos 40 a 60 metros hasta un barranco.
Los equipos de rescate tardaron en encontrarlo y cuando llegaron ya estaba muerto, con heridas extremadamente graves. Durante el rescate, la osa también intentó atacar a los equipos, que terminaron abatiendo al animal por seguridad, lo que generó más debates sobre la responsabilidad humana en situaciones de riesgo con animales salvajes. Ondřej Huserka era un montañista eslovaco muy respetado, nacido el 27 de mayo de 1990. Se hizo conocido por varias expediciones en alta montaña, incluso en los Alpes, la Patagonia, el Pamir y el Himalaya. El 30 de octubre de 2024, Huserka y el alpinista checo Marek Holecek completaron la primera ascensión de la cara este del Langtanglirung, una montaña de 7.234 metros en Nepal. Sin embargo, durante el descenso, el 31 de octubre, Huserka cayó dentro de una grieta en el hielo. Según su compañero Holecek, la cuerda de seguridad que utilizaba, sujeta a anclajes, se rompió, lo que provocó una caída inicial de unos 8 metros, antes de que golpeara una superficie inclinada y luego se deslizara hacia un laberinto de hielo en el interior del glaciar. De acuerdo con el relato, Holecek descendió para intentar rescatarlo, pero declaró que Huserka estaba paralizado y con heridas graves. Las condiciones meteorológicas impidieron rescates con helicóptero y su pedido de búsqueda se vio dificultado por el mal tiempo. El cuerpo de Ondřej Huserka solo fue recuperado después. Equipos nepaleses descendieron hasta la grieta glaciar y, algunos días más tarde, encontraron su cuerpo. Su muerte causó gran conmoción entre la comunidad montañista. La Asociación Eslovaca de Escalada lo describió como uno de los mejores alpinistas del país y lamentó profundamente su pérdida, reforzando cuánto era admirado y respetado. Igor de Oliveira Rodríguez Díaz, de 33 años, era analista de logística y acababa de conseguir un nuevo empleo, motivo por el cual decidió ir a la playa de Huatinga, en la zona oeste de Río de Janeiro, en Brasil, para celebrar y registrar el momento con fotografías. Estaba acompañado de una amiga cuando subió a una roca ubicada en el costado rocoso de la playa, una zona conocida por sus bellos paisajes, pero también por la altura y por el riesgo de resbalones. En el lugar, Igor se colocó cerca del borde de la roca, a unos 12 metros de altura, para sacarse una selfie. Al intentar hacer la foto, perdió el equilibrio, resbaló y cayó, golpeándose la cabeza en otra roca antes de alcanzar el suelo. El impacto fue muy fuerte y no resistió a las heridas. Los bomberos fueron llamados, pero al llegar solo pudieron constatar el fallecimiento. Su madre, Luisa Rodríguez, describió el hecho como una fatalidad difícil de aceptar. El caso tuvo repercusión en los medios y llevó a las autoridades a reforzar las advertencias sobre el peligro de sacarse fotos en zonas de riesgo, como costados rocosos, laderas y piedras cercanas al mar, donde cualquier resbalón puede ser fatal y transformar un paseo en tragedia. Débora Mote y su sobrino Rómulo López Cordeiro murieron trágicamente el 18 de agosto de 2024, después de caer de una cascada en Morangaba, en la ciudad de Campos dos Goytacazes, en el estado de Río de Janeiro, en Brasil, mientras intentaban sacarse una selfie. De acuerdo con testigos, Débora subió hasta un punto alto de la cascada para sacar fotos, resbaló y cayó desde una altura estimada en unos 40 metros, equivalente a un edificio de 12 pisos. Cuando Rómulo intentó ayudarla, gritando ¡agarra!, también perdió el equilibrio y cayó al agua. El lugar era de difícil acceso, con selva cerrada y sin buena comunicación, lo que complicó el rescate. Los cuerpos solo fueron encontrados aproximadamente 30 horas después, hacia la noche del día 19 de agosto. Débora era profesora de educación física, peluquera y estudiante de psicología. Rómulo tenía 16 años y estudiaba en el curso técnico integrado de edificaciones en el Instituto Federal Fluminense. El caso generó conmoción y alertas por parte del cuerpo de bomberos sobre los riesgos de sacar fotos en lugares peligrosos, principalmente en piedras mojadas, caídas altas y cascadas, donde la combinación de altura, corriente y desniveles puede ser fatal.
Nirupama Praigapati, una joven india, murió trágicamente el 3 de enero de 2021 durante un paseo con amigos en la región de Sundargarh, en el estado de Odisha, en India. Estaba en una zona rocosa, a orillas de un río, conocida por ser muy buscada para sacar fotos y selfies debido a su belleza natural, pero que también presentaba riesgos por las piedras resbaladizas y la fuerte corriente. Durante el momento de las fotos, Nirupama se colocó sobre las rocas cerca del agua, mientras otro visitante, que también intentaba sacarse una selfie, dio algunos pasos hacia atrás y terminó perdiendo el equilibrio. Sin darse cuenta de que estaba muy cerca de ella, la empujó accidentalmente, haciendo que Nirupama cayera directamente al río. La corriente estaba fuerte y fue arrastrada rápidamente, desapareciendo de la vista de las personas que estaban en el lugar. Los equipos de rescate fueron llamados y, tras una búsqueda que duró unas 22 horas, su cuerpo fue encontrado aproximadamente 400 metros debajo del punto de la caída, atrapado entre rocas más profundas del río. El video del accidente terminó circulando en las redes sociales, mostrando los momentos que antecedieron la tragedia, lo que generó gran conmoción y sirvió como advertencia sobre los peligros de sacar fotos en ambientes naturales inestables. El caso de Nirupama reforzó la importancia de mantener una distancia segura de las zonas de riesgo y de tener atención redoblada en lugares con piedras mojadas, corrientes fuertes y terrenos resbaladizos, donde un simple descuido o incluso el error de otra persona puede ser fatal. Prabhuvatara, un hombre indio del estado de Odisha, perdió la vida de forma trágica en mayo de 2018 al intentar sacarse una selfie con un oso salvaje. Regresaba de una boda con otras personas cuando el grupo decidió detener el coche al costado de la carretera para que pudiera usar el baño. Fue en ese momento cuando Prabhu avistó un oso cerca de un tanque de agua, aparentemente herido, y, ignorando las advertencias de sus compañeros que le pedían que no se acercara, decidió aproximarse y sacarse una selfie con el animal. Al intentar registrar la foto, el oso reaccionó agresivamente y lo atacó con violencia. La escena, presenciada y filmada por las personas que estaban con él, mostró al hombre intentando defenderse mientras el oso lo derribaba y continuaba el ataque. El animal estaba irritado y, posiblemente, debilitado, lo que aumentó su agresividad. Ni siquiera la presencia de un perro, que intentó distraer al oso, consiguió evitar la tragedia. Prabhu murió en el lugar tras sufrir heridas graves. Las autoridades solo consiguieron rescatar el cuerpo después de sedar al animal. El caso tuvo gran repercusión y se convirtió en un ejemplo extremo de los peligros de intentar interactuar con animales salvajes para fotos, principalmente por vanidad o curiosidad. Bastien Palmier, un turista francés de 33 años, murió trágicamente al visitar la cascada Namuang 2, ubicada en la isla de Koh Samui, uno de los puntos turísticos más conocidos de Tailandia. El lugar es famoso por su belleza, pero también por la altitud y por el terreno resbaladizo, lo que llevó a las autoridades a instalar cuerdas de contención y carteles de advertencia para impedir que los visitantes cruzaran hacia las zonas peligrosas. Bastien, sin embargo, ignoró estas señalizaciones y traspasó la barrera de seguridad para intentar sacarse una selfie en un punto más alto y cerca del borde del precipicio, buscando un ángulo más impresionante para la foto. El suelo estaba mojado y resbaladizo por la humedad y por el agua que corría sobre las rocas y, al posar para la selfie, perdió el equilibrio, resbaló y cayó desde una altura de aproximadamente 79 metros. Durante la caída, golpeó la cabeza en las rocas puntiagudas y su cuerpo terminó siendo encontrado flotando en el agua, en la base de la cascada. Los equipos de rescate tardaron casi 3 horas en conseguir retirar el cuerpo, debido al terreno escarpado, rocoso y extremadamente resbaladizo. Las autoridades confirmaron que se trató de un accidente causado por el incumplimiento de las restricciones de seguridad del parque y reforzaron que esa zona estaba claramente señalizada como peligrosa, recordando a todos que ningún registro en foto vale más que la propia vida. No olvides suscribirte para ver más videos como este.